Direto, né, doutora? Vai direto, né? Doutora Nassau. Eu acho que aún terminó ese, ¿no? No está tan largo. Solo van a hablar de las patologías relacionadas con la clase del viernes. Seguimos con las herencias, ¿sí? Hoy vamos a ver las enfermedades, su clínica, ¿verdad? Pero antes de ver lo que es la clínica de esas enfermedades, vamos a recordar lo que estuvimos hablando el viernes. ¿Se acuerdan de las características de las herencias? Herencia autosómica dominante. ¿Cuáles son las características que ustedes se acuerdan de herencias dominantes, autosómicos? De sexta feira, que digo en sexta, ¿se acuerdan de las herencias autosómicas dominantes? Las características. Sí. ¿Cuáles que vos te acuerdas? ¿O se lembra? Quando é dominante, só precisa Um gene separado, né? Para aparecer a clínica. Naquele caso ali é o X, né? Porque tem homem e mulher. Não, esse é autossômico. Aqui está a palavra autossômico. Quando o autossômico não entra no X. Hoje a aula 5 é? Hoje é a 5. ¿Quién es lo que tenía esa característica autosómicos? Os dois autossômicos, tanto o dominante e o recessivo, não tinha preferência de sexo, não. Você afeta tanto homens e mulheres. Ah, tá. ¿Sí? Por eso es que você ve ahí que hay hombre enfermo, hay una mujer enferma, se puede ver en las generaciones. ¿Por qué se aprecia en todas las generaciones? Generación 1, generación 2, porque es un rasgo dominante, ¿verdad? Entonces hay probabilidad de 50% de transmitir a su descendencia, en este caso por ser el rasgo dominante, ¿verdad? Hay un 50% de no transmitir esta enfermedad. Es en estado heterocigoto, significa, como ella dijo, un gen nada más está mutado, ya puede uno tener la clínica, ¿verdad? Entonces esas son las características de una herencia autosómica dominante. Creo que mencioné todas las características, ¿verdad? Entonces puede ser transmitida tanto a hombres como mujeres, puede transmitir la enfermedad. No hay preferencia de sexo, ¿sí? En este caso, la patología o la enfermedad que se encuentra dentro de la herencia autosómica dominante está la condroplasia. Vamos a ver qué es la condroplasia. Es una herencia autosómica dominante. La mutación se encuentra en el cromosoma 4, específicamente en el brazo P, en el lugar 16.3. Este no es para que usted aprenda, ¿verdad?, dónde está la alteración, pero sí más o menos ver lo que son síntomas de esta enfermedad. La condroplasia, los individuos que nacen con esta alteración sufren de enanismo. Entonces, la estatura es lo que se afecta en estos individuos. Son de baja estatura, generalmente alcanzan los 1 metro 30 centímetros. Quiere decir que todo es aportado, todas las extremidades, todo es aportado en ello, ¿verdad? Tiene una particularidad de este síndrome, ¿verdad?, que es la cabeza grande, el macrocefalia. Una de las malformaciones que ellos tienen es la macrocefalia. El hueso de la cabeza crece más de lo normal, ¿verdad? Y principalmente lo que es la parte de arriba. Entonces es la parte, esta parte de arriba. Esta deformidad del hueso del cráneo hace algunas deformidades de la fase. Por ejemplo, la boca hace que los dientes se separen mucho más. Entonces esas son deformidades, hace que el hueso cigomático sea un poco más saliente. Entonces provoca algunas deformidades faciales en ello también, ¿verdad? Tiene un punto muy importante a destacar de este síndrome, que la parte intelectual no se afecta, o sea que no hay retraso mental en un individuo que tiene el síndrome de acondroplasia, no tiene retraso mental. La parte intelectual de ellos se conserva, son personas extremadamente inteligentes.
tratar en ese sentido a las personas que tienen acondroplasia. Este es el actor que yo le había dicho a ustedes de la película, de la serie, es de tan famosa, ¿verdad? Este individuo se casó con una persona normal, una persona que no tiene el síndrome o la acondroplasia, tiene hijos y los hijos no nacieron con la enfermedad. Entonces, cuando ellos no sufren de esterilidad, pueden tener descendencia, lo ideal sería es que no tenga descendencia con la misma patología, porque entonces el riesgo aumentaría, ¿verdad? Si una persona tiene hijos con otro que tiene acondroplasia, entonces puede ser que no tenga hijos en caso de ellos, y una vez que sus hijos nacen sanos, no hay más riesgo de transmitir la enfermedad. Porque acuérdense, cuando es dominante, si yo tengo la clínica, es que tengo la mutación, ¿verdad? No es como el otro que puede existir portador. Acá no hay portador de la enfermedad. Si yo tengo una clínica, tengo la enfermedad, ¿verdad? Entonces acá no existe esa palabra portador. Tengo el ejecutado, pero no manifiesto. Acá no puede ser. Una vez que se corta, una vez que no nazca ningún hijo enfermo, se corta ya la transmisión. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, si nace alguien con acondroplasia, sí sigue todavía la transmisión hereditaria. Ahí va siguiendo. El mismo individuo puede ir transmitiendo de generación en generación, porque las probabilidades son 50%, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bueno recalcar ese patrón de herencia, ¿verdad? Entonces, este es lo que es la acondroplasia, una enfermedad autosómica dominante. Otro ejemplo. Cabe recalcar que esta enfermedad antiguamente no. Ustedes saben que en la antigüedad no había todavía cómo detectar este tipo de anomalía, ¿verdad? Porque una de las formas de detectar es esta cabeza que sea prominente, bien grande, ¿verdad? Anteriormente nacían niños con acondroplasia y podría causarle la muerte a la madre, ¿verdad? Porque el cráneo es muy grande, entonces no podría pasar bien por el canal de parto, provocar la muerte a las mujeres porque provocaba sangrado, o en algunos de los casos no nacía esa criatura. Entonces había muchas muertes anteriormente. Hoy en día la mayoría es preventivo ya, entonces se hace cesárea. Lo ideal sería hacer por cesárea, porque no va a poder pasar correctamente por el canal de parto, por el cráneo ser así de ese tamaño, ¿verdad? Entonces eso también cabe recalcar un poco en este sentido de este síndrome. Otro que es una herencia autosómica dominante es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad de tejido conectivo donde hay alteraciones en la fibrilina. Esta fibrilina es lo que controla la secreción de la hormona de crecimiento. Quiere decir que acá no hay, vamos a decirle, límite en ello, entonces se produce mucha hormona de crecimiento y hace completamente lo contrario del otro. Empieza a crece el músculo esquelético de ese individuo, ¿verdad? Entonces es extremadamente largo todo, el tórax, los miembros superiores, los miembros inferiores, todo es largo en ello, ¿verdad? Hasta un punto que llega a nuestro cuerpo, ya no aguanta de tanto crecer y aparecen sintomatologías, como por ejemplo, voy a ir en esta imagen primero y después vuelvo, algunas deformidades del hueso, ¿verdad? Como por ejemplo la escoliosis, empieza a aparecer en estos individuos, escoliosis grave estamos hablando, y entonces esto puede provocar compresiones de varios órganos, ¿verdad? Principalmente pulmón, corazón, vía digestiva. Entonces aparece series de complicaciones en estos individuos, porque por ejemplo el corazón no va a ser capaz de bombear la sangre necesaria porque se va a estar comprimido. La parte respiratoria, el pulmón no se va a poder expandir bien porque está comprimido. La vía digestiva puede haber incluso problemas para defecar, porque también el intestino tiene compresión, entonces puede haber estreñimiento en estos individuos, la absorción puede ser mucho más lento y aparece series de complicaciones internas, ¿verdad? Aparte ya las deformidades que se van a ver, ¿verdad? Aparte de esto también
cuando más prensa el hueso, más peso es para nosotros, ¿verdad? Aparecen algunas alteraciones articulares, dolores para la marcha. Entonces aparecen también esas complicaciones. Aparte de esto, ¿qué es lo que provoca también este elemento de la fibrinina? Es un elemento que ayuda a la elasticidad de los músculos. Entonces, si afecta la elasticidad, afecta la parte del corazón, afecta la parte del ojo, los vasos sanguíneos, porque son órganos que necesitan elasticidad para poder hacer sus funcionalidades. Imagínense, el corazón tiene que contraerse, dilatarse. Entonces, si falta ese elemento, también va a tener problemas principalmente cardíacos, circulatorios. Entonces, también se complica más en ese sentido una persona que tiene el síndrome de Marfan. Aparte de ser extremadamente largo, entonces también afecta esos órganos principales, ¿sí? Por falta de elasticidad, ¿sí? ¿Entendieron entonces lo que es el síndrome de Marfan? Entonces, es una afección principalmente del tejido conectivo y después viene serie de complicaciones en esta patología, ¿verdad? Este también es una herencia autosómica dominante. ¿Sí? Puede transmitirse de generación en generación, afecta a hombres y mujeres por iguales. Una vez que un hijo ya no nazca con la enfermedad, no hay forma de transmitirlo más, ¿sí? Entonces cabe recalcar eso. Professora, quando você diz autossômica, No está relacionado con el cromosoma sexual, ni X ni Y. Autossômica. Está relacionado con otro cromosoma de 1 hasta 22. Por eso Eu le sou o decía dominante, Tatiana, você não. el Marfan es cromosoma 15, acondroplasia cromosoma 4. Beleza, não está relacionado com o cromosoma sexual. Então, o dominante, doutora, só para lembrar, o dominante não está relacionado nem com X, nem com Y? Sim, nem com X. Obrigada. Vocês meninos, no le gusta que le digan meninos. Homem. César. César calladito. ¿Verdad, César? No le gusta hablar. Pero los paraguayos tenemos esa característica, no nos gusta hablar. Conheço un paraguayo que fala muito. Vamos con el otro tipo de patrón de herencia. Herencia, acá falta la palabra autosómica, ¿sí? Herencia autosómica recesiva. Entonces falta esa palabra, me agregan después. Antes de ir en la enfermedad, vamos a recordar características de una herencia autosómica recesiva. ¿Qué características tiene una herencia autosómica recesiva? A ver si se acuerdan. Excesiva. Para ser excesiva, ¿qué tiene que tener? Mutado, né? Mutação. 2 genes mutados. Se acuerdan de azinho? Né? 2 genes mutados. Para que sea recesivo, para que tenga clínica, para que yo tenga sintomatología, ¿sí? Acá sí existe la palabra portador. ¿En qué caso va a ser portador? Cuando un gen solo esté mutado. Entonces, vos sos portador. Vos sos portador sano, porque yo no voy a tener sintomatología, no voy a tener clínica, yo voy a ser portador sano. Sano? Se le dice sano porque vos no vas a tener Não clínica. entendi, mas a palavra é sano. Sano. Sano es que você não tem síntoma. Entonces, es portador. Pueden colocar el portador sano para que ustedes entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, acá sí existe la palabra de ser portador de la enfermedad. Doutora, mas portador sano, né? Ajá. Mas azinho. Essa aqui fica aqui. Não, porque os 2 genes têm que ser iguais, Não igual, mutados. mutados. Então eu posso ter um azão e um azinho. Ou não? Vamos supor que o azinho é que está mutado. El ejemplo, essa letra é para supor quem que está doente só. Aí não significa esse azão que está doente, tá? Nesse caso que você colocou que é portador. Não por exemplo, significa. Não está mutado, não. Só o azinho que tem um gene mutado. Então pode acontecer de eu ter um. Não. Eu sou portador se duas sano. pessoas é portadores sanos e elas se relacionam, daí Aí aparece a clínica. É a única forma de aparecer a clínica. Que se juntam 2 pessoas portadoras.
Ahí aparece la clínica. Sus hijos pueden tener ya la clínica de la enfermedad. ¿Qué le iba a decir ahí? Me olvidé la palabra. Es que sí, Professor, então só para ver se eu entendi. Para que a doença seja recessiva, para que seja recessiva, tem que ter as características da doença se manifestar. A pessoa precisa ter 2 cópias do gene mutado. Unas copias de gene mutado. Quando o pai não a mãe, né? Sí. Y una vez que esa persona tiene las 2 genes mutados, aparecen algunas enfermedades como por ejemplo la fibrosis quística. Un ejemplo de una enfermedad recesiva. Lo que le iba a decir ahora me acordé. La probabilidad de transmisión es 25%. Eso es lo que yo iba a decir y se me fue de la mente. 25%. La probabilidad de transmitir a sus hijos. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Para que un individuo tenga la clínica, tem que ter os 2 genes mutados. Tá? E ele pode afetar tanto homem quanto mulher. Tanto homem como mulher, não tem preferência de sexo. Quando decimos autosómico, não tem preferência de sexo, não, tá? ¿Qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad exclusivamente en la vía respiratoria. ¿Qué provoca la fibrosis quística? Provoca aumento en las secreciones respiratorias. Esas secreciones generalmente son secreciones espesas. Y una vez que sea espesa, no sé, cuando hay mucha secreción pulmonar, que a menudo puede tener tos, vas a eliminar muchas secreciones en la nariz. Y esas secreciones a menudo pueden provocar infecciones respiratorias tanto bajo, que sería la parte pulmonar, y tanto vías respiratorias altas, que sería la parte de la faringe y la parte de la nariz. A menudo puede tener rinitis o sinusitis nuestro paciente por esas secreciones que están infectadas. Entonces, sufren principalmente cuadros respiratorios los pacientes. Puede tener a menudo neumonía. Puede tener otras complicaciones como atelectasia. Entonces viene con muchas complicaciones respiratorias por el aumento de las secreciones en la fibrosis quística, ¿sí? Aparte de esto, después ya vienen otras complicaciones como por ejemplo mala absorción intestinal. En este sentido, es que las secreciones también pasan a la vía digestiva, entonces esto también disminuye lo que son la absorción en el intestino. Entonces, cuando disminuye la absorción, puede también provocar mala absorción de las grasas. Y si hay mala absorción de la grasa, aumenta el colesterol sanguíneo. Entonces, pueden aparecer otras enfermedades ya, por ejemplo, hepáticos, pancreáticos. Entonces, afecta ya esa grasa aumentada en nuestro cuerpo, ya afecta a otro órgano a la vez, ¿verdad? Entonces, afecta, como dice acá, páncreas, hígados, entonces empiezan a afectar también, ¿verdad? Puede provocar infertilidades en el hombre y disminución de fertilidades en las mujeres, ¿verdad? Entonces, también disminuye las fertilidades tanto en hombres como mujeres, este tipo de patología. Lo importante es que ustedes destaquen que la fibrosis quística afecta exclusivamente lo que es la vía respiratoria y después vienen las complicaciones conjuntamente con ello, habrá otras complicaciones en otro órgano. Esa sería fibrosis quística, ¿sí? Acá existen portadores. Puede ser que yo tenga en mi gen la mutación, pero no tenga la clínica. Una vez que yo me case con otra gente que es portador, ahí puede ser que mi hijo aparezca con fibrosis quística. Ahí recién se puede detectar la enfermedad. Ahí recién yo puedo saber, yo era portadora de la enfermedad. Entonces, ese caso aparece. Esa es una herencia autosómica recesiva. Vamos con el otro tipo de patrón ahora, ¿sí? Las herencias ligadas al cromosoma sexual, ¿verdad? Existe también en las herencias ligadas al cromosoma sexual que son dominante ligado al sexo, X, son X si estudiamos, ¿sí? O recesivo ligado al X, ¿sí? Dos tipos de patrones también, ¿se acuerdan? ¿O no? Dos tipos de patrones de herencia. Dominante ligado al X, recesivo ligado al X, ¿sí? Y está la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad recesiva
Peraí, o dominante também é ligado ao X, né? Dominante também pode ser ligado ao X. E o recessivo também. También. Vamos a recordar nuevamente cuáles son las características del recesivo ligado al X. ¿Cuáles son las características que tiene? Acá sí hay preferencia de sexo. ¿Cuál es el sexo que más se afecta? Acho que era do homem, não é? Era o homem. Aham. Era un hombre. El hombre es más afectado que las mujeres. Y había una explicación del por qué. Porque es excesivo, ¿no? Para o recessivo tener la clínica tem que ser um 2x para ele ter síntoma, né? Para ele ter a clínica. Agora, por que o homem é mais se é excessivo? Se tem só um x? Eu não lembro dessa Ele vai explicação. receber ele recebe da mãe do pai, dos dois. É, mas o homem só tem um x. Depois tem um y. Ela falou. Por que é mais homem? Porque a mulher tem 2x, né? Aí vai dividir. Para que a mulher tenha a clínica, tem que ter 2x mutados para ter a clínica. Agora o homem, como tem só um x, então com um x afetado, ele manifiesta a enfermedade, tem a clínica. Por isso que é mais predominante no homens que homem. mulheres. Sim? Por isso afeta mais homens que mulheres. Agora, como é a transmissão? Já que só o X está mutado, o homem transmite ao filho? Homem, a sus hijos varones, no le transmite la enfermedad. Entonces el hombre que tiene la enfermedad no transmite a sus hijos varones. Ahora para las mujeres, o homem que está doente transmite a sus hijas mujeres. 100%. 100% de transmisión a sus hijas mujeres. ¿Sí? Então, mulher que Olha, ontem eu peguei para cá, A mulher tem que ter 2x para ter a clínica. Por isso que é mais difícil ver uma distrofia muscular de Duchenne em mulheres e mais fácil em homem. Aí mais homem Essa distrofia só tá no X. está no X. No Y não vai dar. Não. Nós estudamos Y. Tem patologia que está relacionada com o Y. Mas esse caso é só o X. Só o X. Sim, só o X. É, e a mulher tem 2x. No recessivo, vocês sabem que existem portadores. Nesse caso também. A mulher vai ser portadora da enfermidade. Então, Qual caso? Ai, é porque as mulher. filhas. As mulheres vão ser portadoras. Agora, o homem que estava doente transmitiu 100% à filha. A filha pode ser que não presente a clínica, mas vai ser portadora. E vai siguiendo la transmisión, ¿verdad? Hasta encontrar alguien que es enfermo. Eso es el caso, ¿no? Porque portador, o hombre no va a ser portador, no. Hasta encontrar alguien que es enfermo y ahí recibe. Bueno, vamos con la clínica de distrofia muscular de Duchenne. Creo que ya no recordamos bien sus características, ¿no? Distrofia muscular de Duchenne. Ya sabemos dónde está la patología, como muestra acá, ¿verdad? El cromosoma X, exclusivamente en el brazo P, 21.2. Esta sería la localización de la enfermedad. Esta es una enfermedad que afecta el músculo y es una enfermedad rápidamente progresiva. ¿Qué significa ser rápidamente progresiva? Que rápidamente va empeorando el músculo del individuo. Como ustedes saben que nuestro cuerpo está completamente vamos a decirle, desarrollado por músculos, entonces afecta varias partes de nuestro cuerpo. Principalmente afecta la marcha, inicia con afecciones en la marcha, porque esta enfermedad no es que aparece en nacimiento, hay algunos que aparecen ya en la niñez, cuando una criatura empieza ya a caminar, empieza a aparecer este tipo de patología, la distrofia muscular, entonces ya cuando camina, después empieza a perder las fuerzas, ¿verdad? Empieza a adoptar esta postura, por ejemplo, que los hombros empiezan a elevarse, la parte abdominal empieza a incurvarse más hacia adelante, empieza a caminar con la punta del pie, las marchas se empiezan ya a hacer más lento, empieza a caerse más fácilmente y cada vez va empeorando, ¿verdad? Si es que caminaba ese individuo, disminuía esa caminata y después ya estaba en silla de ruedas, después ya estaba en cama
dice que es progresivo, entonces va empeorándose lo que es las movilidades de ese individuo. ¿Qué más puede tener un individuo que tiene distrofia muscular de Duchenne? Puede tener problemas respiratorios porque la parte pulmonar también está compuesta por músculo, entonces el músculo respiratorio no va a hacer su función, entonces puede también padecer problemas respiratorios, puede haber problemas cardiovasculares porque el corazón, la funcionalidad cardíaca va a estar disminuyendo, entonces hay serie de complicaciones. Va a haber problemas digestivos porque el individuo no va a ser capaz ya de comer, de deglutir alimentos, entonces ya van a aparecer también problemas digestivos, de la alimentación, entonces va empeorándose. Obviamente estas enfermedades tienen tratamiento, pero no hay cura todavía para estas enfermedades, no es curable todavía, pero hay para minimizar la sintomatología de esos individuos. Ninguna de estas enfermedades es curable, ¿verdad? Pero puede minimizar síntomas en ellos. Eso sería entonces distrofia muscular de Duchenne. Este sería otra enfermedad relacionada con lo que es herencia recesivo ligado al cromosoma X, que es la hemofilia. Hay dos tipos de hemofilia, hemofilia A y hemofilia B. ¿Dónde está la sección? En factor 8 y factor 9. La hemofilia A en factor 8, la hemofilia B en factor 9. Ahora, quiero que hace esos factores, factor 8 y factor 9. Cumple las funciones de coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es una cascada donde va activándose factor 1, factor 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al factor 10 para completar esa coagulación y poder, vamos a decir, si hay una ruptura en el vaso sanguíneo, este tiene que cerrar, tiene que coagular y a la vez se cierra cuando se coagula, ¿verdad? En el caso de ellos, como hay afecciones de la factor 8, factor 9, entonces no va a poder completar, por ende las coagulaciones van a ser deficientes. ¿Y qué es lo que va a pasar en ellos? Van a sangrar, por eso es la tendencia en sangramiento en ellos. Entonces sus síntomas es el sangramiento en cualquier lugar del cuerpo, por ejemplo, sangrado en la nariz, vómitos con sangre, sangrado intestinales, sangrados en la orina, que sería la hematuria, sangrados dentales, gengivas, perdón. Entonces, sangrado en cualquier lugar. Por ello es que hay un protocolo que se activa cuando hay un paciente hemofílico, vamos a decir que se va a aplicar una vacuna, todo un protocolo se activa porque esas simples inyecciones pueden provocar sangrado a este individuo. Entonces, no hay que hacer cualquier procedimiento cuando tiene hemofilia, ¿verdad? Tiene tratamiento hoy en día, obviamente no es curable también. Lo tiene, se aplica factor 8 o se aplica factor 9, dependiendo qué patología, cuál de ellos tiene A o B, ¿verdad? Entonces tiene tratamiento, pero no es curativo. Entonces es importante destacar que la hemofilia también es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma sexual. Es más dotado hombres que mujeres, ¿verdad? Entonces el hombre no transmite a sus hijos varones. Es importante tener en cuenta esas características clínicas, ¿sí? Esos son lo que son la herencia. Le voy a deber un cuadro clínico que es de herencia dominante ligado al X, que es el síndrome de Rett. Si ustedes pueden ir investigando, pueden investigar o igual le traigo la otra clase. Qual, doutora? Cuadro clínico, síndrome de Rett. Rett. Eu lembro que tinha no slide. Ese es dominante ligado al X, ¿sí? Entonces eso no trae una realidad como me di cuenta y no me agregué a ustedes. Lo importante es que tengan un poco el conocimiento que es el síndrome de Rett. Acuérdense que el dominante ligado al X es más mujeres que hombres, ¿verdad? Más mujeres. Más mujeres que hombres. Por el simple hecho que cuando decimos dominante con un gen, ya está en clínica, ¿no? Entonces las mujeres, como tiene 2X, hay más probabilidad todavía de haber mutación mujeres genética. que en hombres. Entonces ese le voy a deber y ustedes van a ir averiguando ese cuadro clínico. Vamos con alteraciones numéricas. Alteraciones numéricas son alteraciones cromosómicas. Los cromosomas no están relacionados
alteraciones cromosómicas ya no es hereditario. Entonces lo que vamos a ver en los cuadros clínicos a continuación, ya ninguno son hereditarios. Entonces ya no se transmite de generación en generación. Me lembrava. ¿Entendieron? Sim. Entonces lo que son Quando é alteração numérica, é alteração de cromossoma e não é hereditário. No es más hereditario. Entonces eso que nosotros dijimos que se transmite de generación en generación, acá ya no es posible en alteraciones numéricas. Dentro de las alteraciones numéricas vamos a ver lo que es el síndrome de Down. 3 patologías vamos a hablar, a grandes rasgos también. El síndrome de Down, su origen, tiene dos orígenes, la no disyunción y la anafase retardada. ¿Qué significa eso? Fallo en la división celular. Entonces ese fallo en la división hace que un cromosoma más aparezca en el cromosoma 21. Por ello se le conoce como una trisomía. Doutora, a senhora falou fase retardada e La no disyunción y la anafase retardada. Ese modo de conocimiento no le voy a preguntar a ustedes, pero a modo de conocimiento por qué se produce el síndrome de Down. Para las 3 patologías que vamos a ver es el mismo origen. tá. Porque es É a falha na la divisão misma celular, forma, né? Você ¿no? falou falha na divisão celular. Entonces el Down es una trisomía, 3 cromosomas en el 21. En total entonces, en vez de 46 cromosomas, aparece 47 cromosomas. El Down es una malformación donde tiene rasgos característicos, ¿verdad? Que es evidente identificarlo, y una de ellas es la fascia que ellos tienen, ¿verdad? ¿Cómo podemos describir esta fascia característica del Down? Tiene los ojos estirados, bien estiraditos, ojos achinados, le decimos también, ¿verdad? La comisura, o sea, el pabellón auricular, esta parte del pabellón auricular es más bajo de implantación, de baja implantación. Lo normal es que midamos esta parte de la oreja de derecho al ojo, entonces del Down es más para abajo. De baja implantación se le dice, ¿verdad? Entonces la oreja tiene baja implantación, generalmente tiene deformidades dentarias porque tiene la lengua más grande, que se le conoce como macroglossia. Entonces la lengua es grande, entonces hace que esa boca tiene aperturas directos todo el tiempo abierto. Entonces esa boca todo el tiempo abierto hace que la parte dentaria se deforme, porque vos todo el tiempo vas a estar respirando por la boca, por la lengua que no puedes cerrar, entonces deforma la fascia, va deformando la dentadura, va deformando la fascia, entonces va deformándose la cara en lo que es el síndrome de Down, por el hecho de tener la lengua más grande, ¿verdad? Generalmente la cara es redonda, entonces eso también es característico en el Down. El cuello es más acortado, en el Down también el cuello es más corto de lo normal. Y también al nacimiento se detecta hipotonía muscular, es bien flácido ese individuo, no tiene esa fuerza de una criatura normal. Eso es posible a través de reflejos que se hacen, los pediatras hacen el examen físico para ver los reflejos, si están presentes en la criatura con síndrome de Down, en ellos van a estar disminuidas ese reflejo, ¿verdad? Porque el músculo es más flácido, por eso tiene una hipotonía muscular, ¿verdad? ¿Qué más puede tener? Tiene muchas malformaciones, principalmente cardíacos, viene con fallos cardíacos, criaturas que tienen Down. También podemos describir que la fascia de ellos siempre es estar alegre, ¿verdad? También se destaca mucho la fascia alegre de ellos, de estar siempre todo el tiempo sonriente. Tiene retraso mental, ¿verdad? Pero existe cierto grado. Hay algunos que es más alto su retraso mental, hay otro individuo que es menos, ¿verdad? De todas formas, todos los individuos tienen un poco de retraso mental, o sea que el desarrollo intelectual de ellos no va a ser igual a otros niños, ¿verdad? Siempre va a estar más disminuido el aprendizaje, la comunicación, entonces va a estar disminuido en esos niños. Entonces, esas son algunas de las características que destacamos en uno que nace con síndrome de Down. Importante destacar que no es hereditario.
Porque eso es un temor de todo el mundo. Nace un hijo con síndrome de Down y te pregunta, el otro hijo, tengo probabilidad que el otro hijo nazca con síndrome de Down, entonces hay que decirle que es difícil que nazca otra vez porque no es hereditario. Entonces no se transmite de generación en generación. Entonces hay que destacar ese sentido que no es una enfermedad hereditaria. Bueno, ese sería el Down. Ahora vamos un poco a hablar de otra trisomía. El mismo origen, fallo en la división celular, pero acá el fallo es en el cromosoma 18. Es una trisomía también, 3 cromosomas, por ende aparece 47 cromosomas en individuo que nace con síndrome de Edwards. Nace igual con muchas malformaciones el síndrome de Edwards, como por ejemplo que nace con sindactilia. ¿Qué quiere decir sindactilia? Los dedos se pegan, empieza a pegarse, se pegan, empieza a unirse, entonces eso es sindactilia. Nace con otras malformaciones de cadera, por ejemplo, dislocación de cadera, esta es una dislocación de cadera, entonces nace con las malformaciones del hueso. Estenosis pilórica, si nace con una estenosis pilórica, la vía digestiva también va a estar alterada. Nace con alteraciones neurológicas, tiene un retraso mental bien marcado en estos individuos. Esto al contrario del síndrome de Down. Acá hay hipertonía muscular, el músculo es duro, entonces también el reflejo obviamente no vamos a poder explorar correctamente porque si trato de estirar este brazo no voy a poder, va a ser duro ese individuo, entonces es una hipertonía muscular. Algunas malformaciones principalmente con el labios mayores, los genitales serían, entonces en ese caso hay hipoplasia, los labios mayores. Hay malformaciones cardiovasculares, aparte de neurológica, entonces va a haber alteraciones cardiovasculares. Entonces nace con muchas malformaciones lo que tiene este tipo de síndrome, que es el síndrome de Edwards, ¿verdad? Por ello es que hay individuos que fallecen por miles de malformaciones que tiene, tanto el Down, tanto el Edwards, tanto el Patau, a veces mueren en edad temprana porque puede complicarse fácilmente, ¿verdad? No es que tengan las inmunidades elevadas como nosotros, ¿verdad? Entonces pueden fallecer rápidamente. Esa es Edwards. Ahora vamos con el otro, este ya es otra patología, una alteración numérica también, pero la alteración es en el cromosoma 13, también una trisomía, aparece 3 cromosomas en el cromosoma 13, ¿verdad? Este es el síndrome de Patau. Como pueden apreciar en esta imagen, su forma clínica de presentación, el común es el labio leporino, puede ser uni o bilateral. Y recalco, no todos los labios leporinos son Patau, ¿sí? Porque algunos me confunden, me dicen, entonces el niño que nace con labio leporino tiene Patau. No. Porque el labio leporino también es provocado por algún teratógeno, por alguna sustancia que entra en contacto durante las gestaciones, puede provocar también labio leporino. Entonces, es bueno destacar esto ahora. No todos los labios leporinos es síndrome de Patau. Entonces, es común encontrar un síndrome de Patau, labio leporino, la polidactilia, los dedos, más de 5 dedos, que se lo conoce como polidactilia. Otras características clínicas que tiene el síndrome de Patau es la microcefalia, poco desarrollo del cerebro. En el poco desarrollo del cerebro también provoca algunas deformidades en el cráneo, como por ejemplo microstalmia, el ojo bien pequeño en medio, ¿verdad? Casi todos los niños que nacen con microcefalia fallecen rápidamente, ¿verdad? No se desarrolla tanto, no crecen tanto tiempo, ¿verdad? Y ¿qué más se puede destacar en esto? Ya que decimos que tiene una microcefalia, obviamente va a haber desarrollo neurológico, malformaciones neurológicas. Hay malformaciones cardíacas, hay malformaciones renales, gastrointestinales también se destacan. Entonces casi todos los órganos se encuentran con malformaciones cuando nacen con este tipo de trisomía, ¿verdad? El síndrome de Patau. Entonces el cromosoma alterado es en el 13 cuando es Patau.
Estas son alteraciones numéricas. Todo se afecta en el número de cromosomas. En el caso de estos ejemplos, aumentó un número a más los cromosomas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son estructurales. Estructuras del cromosoma. Y les explico una vez más la diferencia entre alteraciones numéricas y cromosómicas. Nosotros tenemos el cromosoma, voy a dibujar más o menos como es un cromosoma, ¿verdad? Generalmente es pareado, ¿verdad? En el numérico puede ser que aparezca, yo le di el ejemplo de que cuando aumenta el cromosoma, ¿verdad? En el caso son 3 cromosomas. ¿Qué pasa cuando yo digo estructural? Hay varias formas de alteración estructurales. La clínica que yo le traigo el día de hoy es delección. ¿Qué significa delección? Pérdida de estructura del cromosoma. Entonces, en el caso de esto, viene de esta manera. Uno de los cromosomas se ha perdido. Ya sea un brazo de ellos se ha perdido. Entonces, esos son ejemplos que yo le traigo de estructural. Esa es la diferencia entre un numérico y un estructural. En la estructural puede ser que pierda un material cromosómico, puede ser que gane un material cromosómico, puede ser que se invierta el material cromosómico y con ello ya aparecen ciertas modificaciones en el cuerpo de ese individuo. En el caso del ejemplo que yo les traigo es pérdida de material cromosómico, ¿sí? Delección se le dice. ¿Entendieron la diferencia entre numérica y estructural? ¿Sí? Sí. Vamos a ir viendo los ejemplos de estructural. 2 entidades le traigo. Uno es el síndrome de Angelman y otro sería el síndrome de Prader-Willi. Ambos son delecciones, ambos pérdidas de material cromosómico. Ambos son el cromosoma 15, pero la diferencia es que uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Este sería origen materno, ¿sí? De origen materno. En la delección el cromosoma 15 de origen materno. ¿Quién tiene el Angelman? Tiene muchos defectos, principalmente el sistema nervioso central. Tiene un retraso mental bien marcado en estos individuos. La comunicación es muy escasa, por ello te escribe acá que la capacidad lingüística es reducida, por ello hay escasa receptividad comunicativa, entonces no hay una comunicación bien fluida con esos individuos, entonces no hay no articula bien lo que son las palabras, entonces hay poca comunicación en esos individuos. Tiene excitación motriz, puede ser que esté muy excitable, entonces vamos a decirle que a veces la excitabilidad puede ser que provoque lesiones a ellos mismos o provoque lesiones a otros individuos familiares o algo por el estilo. Entonces el retraso de ellos es bien marcado en lo que es el síndrome de Angelman. Hay algunas características físicas que podemos destacar en ellos, por ejemplo, el estrabismo, hay estrabismo en ellos, hay déficit de atención en ellos, hay algunos individuos que tienen pocas movilidades, entonces no caminan, entonces hay muchas alteraciones en lo que es el síndrome de Angelman. También destacan mucho, por ejemplo, todas estas caritas son alegres, las caritas felices, y ninguna de estas vimos que tiene cara triste, ¿verdad? Entonces tiene esas características también que descartan. Todo el tiempo vamos a ver sonrientes, pero obviamente tiene un retraso mental bien marcado lo que es el Angelman. Eso sería una delección, alteración estructural. Después está el último, que sería el síndrome de Prader-Willi, es una alteración estructural de elección, alteración de cromosoma 15, pero de origen paterno, al contrario del otro, es paterno. ¿Qué es lo que pasa en el Prader-Willi? Hay déficit en la secreción de insulina. La insulina cumple una función muy importante en nuestro organismo, que es la saciedad. Cuando yo como, se libera insulina.
insulina. ¿Qué la insulina hace? Hace que yo me sacie y deje de comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Si disminuye insulina, ellos no tienen esa saciedad, entonces ellos comen y una de sus formas clínicas es la obesidad. Por eso todos vemos acá que sufren de obesidad. Entonces empieza a tener mucho peso, ¿verdad? Entonces comen, nunca se sacia, todo el tiempo quieren comer esos individuos. Aparte de la obesidad, también tiene un poco lo que es retraso mental, tiene algunas otras clínicas, ¿verdad? Retraso mental, el ojo son bien redonditos, que da una impresión de almendras, te dice. Poco tono musculares porque es más grasa, ¿verdad? Entonces tiene la fuerza un poco disminuida, problemas para hablar, de estaturas bajas y un punto muy importante a destacar, las complicaciones que pueden tener. Si estamos diciendo que tienen tendencia a la obesidad, vienen algunas complicaciones como diabetes mellitus tipo 2, desencadena diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, apnea de sueño, enfermedades hepáticas, cálculos biliares, esterilidades y osteoporosis. Son algunas de las complicaciones que pueden tener, principalmente por el alto peso, o sea, por la obesidad que tiene esta entidad, ¿verdad? Entonces, una delección del cromosoma 15, pérdida de una estructura del cromosoma 15. Y esas son las enfermedades que le traigo el día de hoy. Todos son trastornos genéticos. Algunos son hereditarios y otros no lo son, ¿verdad? Los otros uno desencadena durante el desarrollo embrionario, un fallo en nuestro organismo que puede pasar y que no son hereditarios. Entonces es importante esto destacar en nuestro paciente. Doutora, uma dúvida. A síndrome de Angelman, ela é só materna? Ou ela é materna e paterna? ¿Cuál? Angelman. Angelman. Es materno. Materno. Ah, eu coloquei esse materno e outro paterno. Materno. Sim, e está Aí bem, tem o outro outro é paterno. paterno. Sim. Esse é só materno. Qual que é o paterno? Não, esse é materno. Ah, Aí tá. esse é o O paterno. vindo- É, o Brad paterno. William é paterno. Entonces, hay un cuadro resumen, vamos a ver dependiendo la hora, porque voy a liberar de 12 y 15, la voy a liberar, ¿sí? A senhora não fez chamada do Mercosul, né? É. Ya fiz. Já? Sí, ya sé que você é Carmen, Nicky, Aline, Viu? o Marcelo, né? Y algunos me tocaron ellos. Ellos que de ella todavía no me sé. No, teu nome. Viu? Ele chama de Eles Marcelo. me ajudaram. Viu, Aline? Glória, de ella es Vou chamar de Marcelo. Marcelo de Ayamar. Tu nombre está encima de Giovanni, aí eu já sei. Disponibilizar É o triste. drive e não são Encima de liberados para Giovanni. download ou impressão. Está primero tú y después está Giovanni. Aí você só pode usar Ella no eu não tablet. sei também todavía. E se você gosta de papel, você não pode Tatiana, imprimir. né? Tatiana. E después los paraguayos ya me sé, Núria y Porque senão César. não só compra o número. Joyce, ahora los otros nuevos también me sé. A memória é boa, É. ¿Ah? memória é boa. Rápido aprendo los nombres, por ahora me ha costado, tengo 4 grupos, ¿eh? Y 4 grupos, o único que es menos numeroso de vocês. Después los otros son 40 para arriba. Agora vai, tá difícil aprender todo mundo. Mas tô aí. Do quinto ano eu já aprendi Isa, porque é a líder. Isa, los paraguayos que están ahí, Lorena, está el otro Eduardo que está en la liga. É os que eu sei também de manhã. Pensei que era uma menina. É isso que eu aprendi. Era, e depois Está una que se llama que era a Helena Volquinho. Itamara também. Uno ya aprendí. Alan, Eu não conheci você. Poxa. Ah, Marcelo. onde é ela? Hã? Alan é ele também. sim? Todo mundo a pessoa me chamava por... É verdade. Pero no se parecen.
parece Te dicen Alan. Te dicen Alan. Chamam de você de Alan. Ela tá enchendo o saco. Agora ele fica com o Marcelo, né? Parece Christian seu Marcelo. irmão. Igualzinho. Ele vai ficar bravo com vocês. E aquele menino. Tô querendo outro nome, porque você foi semestre passado, você entrou na minha aula, mas hoje você não completou. Monique, tá parecendo o teu cabelo. Porque a minha outra é Leonardo também. Mas eu lembro de você. Sim, você entrou em uma aula, eu nunca mais desapareceu. Por isso que não me esqueceu. Por isso ela não me esqueceu, né? Não, mas eu acho que ele deixou, né? Você deixou a faculdade no semestre passado. Não estava mais aqui. Não. Vocês estão tirando sarro do Alan? Você é Christian, né? Não fazendo bullying. A Vicky É Marcelo. porque ele faz bullying com ela. Ele é o rei do bullying com todo mundo aqui. Então, Mas ele deu parece super bom, certo. Ah, ele é. Conversa, doutora. Eu não faço bullying com ninguém. Eu Ele é já um não convive com Agora ele. tá aproveitando. A senhora salvou. Ai, ai. A Aline gosta. Né? Olha, mano. E o Alex ainda não apareceu, então você conhece ele? Quem? Alex. Alex. Ah, ele é o fonoaudiólogo. Ele é Ele fonoaudiólogo em Dourados. Não. Aqui em Pedro, Antônio João. Ele fez semestre passado com a gente, mas até hoje ele não veio nenhuma matéria, então eu não sei se ele vai vir. É, ele trabalha. Ele trabalha, né? Eu não sei. Mas fez a prova final. Fez. Passou ainda. Conseguiu. Ele passou. Por isso que eu falo, a presença tem que valer ponto. Você é erva doce. E chegar atrasado assim. Agora, a partir daqui, ele não vai passar se ele não vier, né? Todos os trabalhos são sumativos. Em aula. Os 20 pontos ele não vai ganhar. A senhora não dá trabalho dos trabalhos em sala? A gente não vai fazer trabalho em Vocês sala? sim. Pelo que não viene, não. Ah, Vocês que vêm em aula, sim, tem trabalho Quero sumativo, que eu vou né? resumir isso aqui pra nós. Processual, que ele decimos. E se você não vier em aula, eu não posso dar para você Ai, investigação, que é Marcelinho. 5 pontos. E não posso dar para você extensão, que você nunca veio em aula. não, eu venho, ainda bem que eu venho. Eu acho justo. Sei. Sei muito. Aí tem que demonstrar que sabe na parcial. E aí que é difícil. Na maioria, se não vier, não quita ponto. Só tira 3 Não tá pontos. aparecendo. Não sei. Qual tá conectado? Porque tudo é trava-língua, né? Viu da herência que vocês confundiram tudo e ainda estão confundindo? Uhum. Imagina se você não viu nada. Deu certo? Vamos ver agora. Deu. Perdi. A Andrea vai na mesma conhecida. Eu tô. Você e a Andrea? Por favor. É a primeira aula, não é isso? Carmen seria Sim. Vê o seu, se vai. O seu deve resumir? Cristian. Vixe, mas O seu deve resumir? Giovanni, você vai? Não, não. Deus quiser, dezembro. Ah, tá indo igual. Mostra para as meninas como É menina ou menino? Essa Aline. Apareceu na lista, Leonardo. Antonique. Oi, gente. Lúbia. Peraí, caiu um pouquinho. Verônica ainda não apareceu. Ela tá. Ela ainda não chegou, parece. Ela vai vir. O quê?
Já fez? Já fez em cima do IA? Eu também. Agora eu vou partilhar com você. Você vai ligar o AirDrop aí? Compartilhar. É só assim, ó. Gente, você pode terminar isso Não, em é pra casa, tá? compartilhar. Tá bom, Tá doutor, bem, é só obrigada. copiar. Escutaram? Liga o Ou é AirDrop só aí, né, terminar em gente? casa? Como que é? O resumo pode terminar em casa. Janete não tá aqui. Cadê você? Só falta você. Aí você escuta na sua fonte, né? Sim, porque a análise automática é 4 vezes por semana. Esse grupo teve, esse grupo passou da 4 Então você já tem 4 vezes. É só colar lá? Hã? Oh, põe em inglês. Diz aí. 4 faltam. Aí você coloca aqui, ó. É que por semana é 4 aulas. E tem uma aula que é É porque sumativa. tá ruim a internet, ó. É sempre. Você já perdeu um sumativo. Agora foi. Já traduziu, né? Pera, eu vou mandar. Vai, vou mandar pra vocês em português, hein? Liga aí de novo. Você vai trocar de novo? Já tá em português. Aí essa passou. Aí essa não tem mais jeito, já passou. Se você não faltar mais, pode ser que a gente considere. Ah, tá. Tá, peraí. Tem que demonstrar. Porque não vão faltar mais, né? Tá. Agora você só arruma do seu jeito. O que é que você quer fazer? Aí copiar e colar no mesmo slide. Bom, gente, já estou liberada, tá? Amanhã você pega esse daí. Eu acho que Amanhã? já, né? Não, Tá bom, amanhã? todo dia só tem aula com nós. Todo dia, mas amanhã tem na tomada, né? É. Então amanhã. É as duas últimas. Ah, tá. Então amanhã. Na minha internet passou com ela. Mas o meu vem aqui nesse negócio de tarde, tá vendo? Ah, meu certo. A gente tá sem vídeo para tomar Sua vida ou a... Aí o internet passou com ela também. O Alan ainda tá melhor que outra coisa. Gente boa. Não, foi beleza. Aí depois eu tenho mais um, foi isso, só colocar mais.
E eu também, vamos pra cá. 7h10. Não, 7h10. 5h10. Não importa. O Antônio pegou a gente, ela pode almoçar, Sim, vamos almoçar que eu já estou indo também. que hora que a gente volta? 2 horas. Igual que Dá pra aparecer 2 horas. Depende da aula, você chegar 2 horas que você A próxima aula o Jorge nem vai. Não, a Jorge não. Então, a